En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Aquí estamos con el frío de Maine. ¿Tú qué tal El frío allá? de Maine. El frío de Maine y el frío de Ciudad de México que Ah, no se compara, lo sabes. Pero hace frío, esta vez sí, ahora sí debo decir que hace un poco más de frío que la última vez que nos vimos, cuando bueno, justo sí, sí, estuviste sí. por acá. Sí, no, aquí ya estamos. Ahorita, de hecho, calentó un poco más, pero temperatura ha estado en -15, ¿no? Celsius, que es duro para cualquier latino. Sí, no, uno no está preparado para esos climas, es verdad, pero bueno, nada, espero que estés igual contento como yo de empezar ahora nada menos que con el episodio número 4 de esta cariñosa, afectuosa serie, este podcast llamado El Último Lector, que confiamos en que a estas alturas ya no tengamos que explicar de qué va, o lo podemos decir en muy cortito, El Último Lector, un podcast Ujú. sobre libros que se leen desde lejos y que hablan del Perú, que es el país del que somos nosotros dos, Así un es. par de expatriados, uno en Maine, en Estados Unidos, el otro en Ciudad de México, en México. Y pues nada, Carlos, ya te digo, a mí me da gusto hacer este programa que además es una edición pre-navideña, es la última edición Pre-navideño. del 2025. Ahora sí tenemos que hablar de fechas porque nos toca la casi víspera de la Navidad, el Año Nuevo. De hecho, va a ser el último programa de este Es el año. último programa del año, así es. Ya Hemos la sacado próxima. ya, digamos, con este el cuarto. Y en verdad que un trabajo bastante dedicado para poder hacer este podcast. Estamos muy contentos, ¿no? Y bueno, primero saludar a toda la gente que nos sigue, nos ha estado siguiendo, escuchando en todas partes, tanto en Estados Unidos, México, en Perú, en España y en otras partes, porque pues al final del día esto lo que hacemos es para todos los que nos escuchan, ¿no? Tanto los lectores como los oyentes, ¿no? Sí, efectivamente nosotros estamos muy agradecidos por el hecho de que haya cada vez más personas sumándose de a poquito, hay que decirlo, así es, Sí. lento pero seguro. Gente que se va sumando a vernos, donde principalmente el podcast, yo digo que una plataforma que la gente suele recurrir más es verlo en YouTube, pero también lo puede ver Ya. por Spotify, Sí. donde también lo puede ver y escuchar por Spotify. Y si lo quiere escuchar solamente, no le gustan nuestras caras, sugerencia, utilicen Apple Podcast. Bueno, Sí. esa es otra Ahí opción. está, Igual, puro audio. cualquiera. Son opciones válidas todas. Y pues eso, nos da gusto que estén ahí, que se sigan sumando, los comentarios, la buena vibra, porque eso sobre todo es lo que hemos percibido, muchos buenos deseos, mucho afán y mucho interés en escucharnos hablar de cosas que la verdad abordamos con mucha, hay que decirlo, lo abordamos todo con cierta ligereza, ¿sí? Porque vamos Sí, ligeros por la sí, vida, sí, sí. no nos Sí, sí, gusta sí. ponernos Bueno, densos. estas cosas que hacemos simplemente porque por amor al arte, ¿no? Porque nuestro interés finalmente es ¿no? Y poder compartir libros que hemos leído, que estamos leyendo, algunos por primera vez, otros relecturas, pero sobre todo, bueno, compartir ideas con todo el público, ¿no? Ese es justamente. Y de lo que más nos interesa, que es el Perú, sus escritores, sus ideas, su mundo, su contexto histórico, ¿no? Y cosas que no son necesariamente del saber de toda la gente, ¿no? Del público. Cierto, y de hecho en ese tenor, este programa, en este episodio número Mm. 4, episodio de fin de año, episodio así familiar, episodio de ven a mi casa esta Navidad y todos esos sentimientos, esas emociones El cálidas comer que panetón. ocurren. Exacto, en ese tenor hoy resulta que hemos decidido entrarle a la lectura de algo que esta vez sí es muy peruano e incluso según algunos críticos literarios muy limeño. Digo, Mm. siempre, nunca hemos ocultado nuestra limeñez, para bien o Sí. para mal, somos limeños, y esta vez hemos decidido abordar en el último lector a uno de los, digamos, supongo que uno de los escritores, históricamente uno de los escritores limeños por antonomasia, emblemático, o sea, digamos, Mm. yo supongo que es el escritor limeño originario, ¿no? Es el primero. Es como el Adán. El Adán. Había Sí, Adán Buenos Aires, este sería Adán Lima. O algo así. claro, claro.
Alan de los Reyes, ¿no? Sí, yo creo que porque recuerdo mucho, porque es una de las primeras cosas que te mandan a leer en el colegio, ¿no? O sea, desde primaria incluso, o sea, recuerdo mi padre tenía toda la colección de los libros ahí y era como uno que uno siempre los revisaba, era casi fue una enciclopedia de la peruanidad, ¿no? Para bien o para mal, hablaremos de eso Sí, otro día. para bien o para mal. Y de hecho, mira, ya la estamos haciendo de misterio. No hemos dicho el nombre todavía de quién estamos hablando. Lo voy a decir de una vez para que no quepan dudas. Estamos hablando nada menos que de Ricardo Palma. Claro, El Richie. famosísimo, pero poco conocido. O sea, pasa mucho esto. Muy famoso. Todo el mundo sabe o cree saber quién fue Ricardo Palma. Hay avenidas con su nombre, hay una universidad particular bastante reconocida y de larga trayectoria que también lleva su nombre. Hay muchos, se dice, hay una feria del libro, la gran feria del libro de Lima, me parece que es la feria de Ricardo Palma, no, o esta es la de Miraflores, bueno, bueno, la de Miraflores es la de Ricardo Palma, ¿no? Esa es la feria, y la otra la Feria Internacional del Libro, que es en julio, pero la de Ricardo Palma es en noviembre, no recuerdo. Sí, exacto, la que va más para fin de año es la feria del libro de Ricardo Palma, que es la otra importante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Ricardo Palma, el autor de un género que según el propio Palma, él mismo se inventó. Estamos hablando de las tradiciones peruanas, que insisto, a juicio de muchos críticos podrían ser simplemente tradiciones limeñas. Pero bueno, sería un poco injusto quizás porque dentro de las cientos de tradiciones que escribió Palma, no solamente se aborda Lima, aunque es claro que la Lima, y sobre todo la Lima virreinal, fue sin duda el mayor objeto de los intereses y los afectos de don Ricardo. Y pues nada, es sin duda, yo creo que sí, eso es lo que está en la mente, en la memoria de todos, está en nuestra educación sentimental, ¿no? O sea, la educación sentimental de los peruanos o de los limeños al menos, sin duda Palma es clave y es uno de los fundadores de mucho de lo que supone ser limeño hasta la fecha, sí. De hecho, sí, leyéndolo o releyéndolo para este episodio, sí, queda claro que el hombre es parte de nuestra esencia, para bien o para mal, insistimos. Sí, eso pensaba yo también ahora que releí algunas de las tradiciones. Es imposible leerlas todas, pues son demasiadas, ¿no? Algunos habrán leído más que otros, pero no creo que todo el mundo haya leído todas las tradiciones, que son más de 400, ¿no? Solamente por un número. No si quieres te pongo el dato que tú mismo me lo pasaste, sí. Es bueno saberlo. Las tradiciones son 453. Claro. Palma escribió 453 tradiciones, según estos datos que me compartió acá Carlos, 6 de ellas referidas al imperio de los incas. Sí. 339, estamos hablando del grandísimo porcentaje de la obra total referidas al virreinato, a la época del virreinato de Perú, 43 a la época de la emancipación, 49 a la república y 16 que no se ubican en un periodo histórico preciso. Esos son los datos que acá hemos recopilado. Pero bueno, es claro que hay un particular amor, un particular interés por relatar, por conocer lo que era la historia del virreinato, y esto tiene una razón de ser que luego les vamos a contar. Palma no es casual que haya sido así. Palma, de alguna manera, en el momento en que él empieza con las tradiciones, él asume una labor de rescate de una época de la historia, que es la del virreinato, justamente, que él consideraba que se estaba quedando olvidada a falta de una labor histórica. Y no solo eso, a falta de una labor académica histórica, digamos, pero también por el espíritu de la época, ¿no? Palma es hijo de la primera generación de peruanos independientes, republicanos, ¿no? O sea, siendo parte de esa generación, había evidentemente un comprensible fervor nacional por dejar atrás ese pasado, ¿no? De sumisión, humillación o como se le quiera ver, y decir, no, el Perú empieza ahora y el pasado quedó atrás, y entonces él, en algún punto, él de alguna manera plantea pone la voz de alerta, ¿no? Diciendo, vamos a olvidar parte de nuestra historia, así como se ha olvidado el imperio de los incas y solamente tenemos relatos poco fiables o exagerados o míticos a lo mucho, dice, es necesario que cuidemos y que no se pierda la historia de lo que fue el Perú virreinal, ¿no? O sea, empieza con eso es uno de los puntos que asumió Palma para decidirse
a contar estos relatos, ¿no? A contar estas historias sobre el Mm. virreinato. Ahora, ¿cómo lo hizo y cuál fue el devenir estilístico, lo que terminó pasando con las tradiciones? Eso ya también lo comentaremos Claro. luego, pero sí, eso es parte importante, ¿no? del trabajo literario de Palma. Sí, concretamente Palma nace el 7 de febrero del 1833, ¿no? Desde justo ahí, o sea, no han pasado con las justas 10 años, incluso menos de la independencia, de la declaración de la independencia en Perú. Entonces, una generación nueva, es una generación también que va a estar influenciada por el romanticismo europeo, ¿no? De ahí también hay una parte bastante clara en su literatura de rescatar un pasado, digamos, mejor, digamos, que la República, al menos, ¿no? Eso por una parte. Y muere el 6 de octubre de 1919, ¿no? Esos son los datos que tenemos. Y que eso también, bueno, muestra todo su aspecto, digamos, de su vida, que recorre buena parte del 19 y casi los 20 primeros años del 20. O sea, él vive la Primera Guerra Mundial. O sea, pues ahí hay que tener en cuenta que toda su historia como personaje real en la historia de Perú, pero también en la historia global, ¿no? Y al menos hay dos teorías de que habría nacido una en Lima, la otra quizás en Apurímac. Eso no sé exactamente cuál será más verdadera, pero ese es un dato importante a tener en cuenta a la hora también de releer Palma. Sí, pues el más limeño de los limeños, de los ¿Mm? escritores limeños, insisto, el Adán ¿Qué de la más? literatura peruana, como entendida como la literatura de Lima, un poco la literatura que se hace desde Lima, que es algo que, bueno, no es virtud, es defecto, pero pasa, podría haber sido originario de una provincia de la Sierra. Interesante eso, ¿no? Como dice el dato, tal vez no está tan claro, pero sería curioso, ¿no? Es parte del signo nacional, esta necesidad de que todo aquel que quiera surgir o alcanzar algún lugar o hacerse algún lugar en cualquier actividad cultural, en particular la literaria, pues necesita venir a Lima, ¿no? Necesita estar en Lima, no importa tu origen, al final te vas a convertir en limeño sí o sí. Y de hecho ahorita Carlos mencionabas un detalle, ¿no? Que a Palma se le puede incluir en la tradición del romanticismo, ¿no? Que según los estudiosos, según básicamente los estudios, acá vamos, paréntesis para decir, aquí vamos a citar un estudio preliminar de la colección de tradiciones peruanas que fue elaborada y compilada y seleccionada por uno de los grandes estudiosos académicos de la literatura peruana, ya fallecido ya hace unos años, José Miguel Oviedo, un grandísimo investigador de las letras peruanas y grandísimo investigador de Palma. Entonces él hace, en una colección de tradiciones peruanas, que recopila 100 tradiciones peruanas, hace un estudio preliminar muy interesante y algunas de las cosas que nos dice, y acá vamos a citarlo mucho, él habla de que algo que fue clave en Palma es lo que él denomina el pasatismo literario. ¿Pasatismo? ¿Qué es pasatismo? Pues nada, aferrarse amor al pasado. Entonces, eso es una característica, sin duda, de lo que hace Palma. Dice, el suyo, el pasatismo de Palma, dice, tiene un tono y un sabor peculiares, dice. Como en los cuentos de hadas, es el fantaseo juguetón y liviano de las tradiciones. Fantaseo, juguetón y liviano. Claro que sí. Que caracterizan las tradiciones peruanas, y lo que más se resiste a evaporarse de la memoria, quizás porque dice esta tiende irresistiblemente a la idealización. ¿Qué cosa más idealizada que el virreinato, la colonia y los momentos históricos del Perú que las tradiciones de Palma? Con gracia, con gracia, yo no me quejo. O sea, insisto, es un libro que al menos en nuestros tiempos se leía en la primaria, ¿no? Sí, yo no sé si ahora se lee, esa es una buena pregunta, yo no tengo la más mínima idea, ya me dirán los que están escuchando, los que tienen hijos, dirán, mis hijos le están leyendo Palma, no están leyendo Palma. ¿Tiene usted en su casa las tradiciones peruanas de Palma? ¿Las lee? Eso es algo que les dejamos como aquí como una pregunta, porque al menos hasta nuestra generación, que ya tiene un ratito por aquí en esta tierra, Palma estaba ahí, o sea, un referente, digamos, básico, ¿no? de la juventud, adolescencia. Entonces eso a mí me hace preguntarme cuál es la validez de Palma el día de hoy, ¿no? O sea, sé que hay otros escritores que se leen más, Ribeiro, pero Ribeiro es hijo de Palma de alguna manera, pero pienso si todavía Palma es relevante en las lecturas actuales. No lo sé, dejamos como pregunta abierta a nuestros lectores. Yo rescato en esto que comentas otro comentario que se hace en el estudio preliminar de Oviedo, que me parece muy interesante porque habla de la generación de Palma, ¿no? Y él dice, y lo pongo en sus palabras porque son bastante elocuentes, ¿no?
dice, él pertenece al grupo romántico peruano. El propio Palma Mm, bautizó a su generación como la de los bohemios, ¿no? La bohemia de mi tiempo, etcétera. mm, Así lo denominaba. Y en el estudio dice que esta generación, dice, era una generación de poetas mediocres y aparatosos que adoptaron acríticamente el repertorio prestigioso del romanticismo europeo, que les llegaba muy desmayado por la mediación de sus lacrimosos discípulos españoles. O sea, Está digamos que, Mario Viejo. o sea, no era, parece una generación particularmente talentosa, pero lo que diferencia, Palma es un total romántico, claro que Mm, sí, añoranza del pasado, idealización, etcétera. O sea, es un romántico total, que mm, quede claro. Pero es que justamente probablemente la salida de Palma fue la salida ingeniosa. O sea, al final, el mayor mérito de Palma, y quizás su mayor defecto a la vez, es haber mm, encontrado una propia voz para recordar ese pasado. Y es esta voz, que ya lo señalaremos con más claridad después, esta voz pícara, es esta voz divertida, esta voz así, digamos, como sabrosa, ¿no? Es esa búsqueda del humor siempre, mm. del recordar ese pasado con mucho, con cierto candor, con cierta gracia, ¿no? Lo cual, pues, insisto, como tú decías, Carlos, recién, pues, eso podría hablar de las virtudes o no, o los defectos de Palma el hacerlo, pero de que resulta divertido, resulta. O sea, uno cuando lee las tradiciones no puede evitar, o sea, uno tiene que reconocer que hay sentido del humor, que hay Sí, sí, ingenio, sí. Es muy. por montones, o sea, que claro, hay un dominio de la lengua, hay un dominio de la lengua, un dominio del manejo del idioma Mm, bastante interesante. Cuando quiere ser barroco, súper castizo, lo mm, puede hacer, lo hace de maravilla, pero también cuando quiere adoptar un lenguaje más moderno, más claro, más directo, también lo mm. hace. Pero bueno, hay un montón de cosas rescatables y sin duda que lo hicieron original y lo hicieron especial, ¿no? O sea, lo que lo hicieron destacar, insisto, en medio de una generación que a ojos de la crítica era bastante mala, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿no? Y justamente es la generación que luego va a tener que sufrir las consecuencias, bueno, el proceso de la guerra con Chile y las consecuencias de la derrota de la guerra, ¿no? O sea, ahí voy a rescatar acá el trabajo que hizo Palma de recuperar los libros perdidos, bueno, perdidos, que saqueados por el ejército chileno en su llegada e invasión a la capital. Entonces, si no me equivoco, recuperó como más de 10.000 libros. No recuerdo si los números exactos, pero un número así de libros que él, digamos que por sus conexiones con Chile, donde había vivido algún tiempo, también pudo, pues, recuperar, reconstruir la Biblioteca Nacional, de la cual fue él también director. Entonces hay un trabajo ahí de Palma, no solamente de recuperar desde su perspectiva el virreinato, la colonia, pero también de recuperar los libros que se llevaron al final de la derrota de la guerra con Chile, que es un punto importante del siglo XIX en en la historia peruana, ¿no? De lo cual todavía creo que falta escribir más. Se han publicado libros, yo sé, no recuerdo cuál es, pero para entender mejor todo ese proceso de la guerra, que también incluyó, por supuesto, a Bolivia y de alguna manera a Argentina. Entonces, esa es una guerra importante para para Sudamérica, ¿no? Y bueno, en todo caso, el rol de Palma de poder buscar, recuperar, reconstruir algo que es apreciado, que es la cultura libresca de nuestro país, ¿no? Eso no hay que, quizás no hay que olvidarlo, que ahí hay dos proyectos que son similares, ¿no? Las tradiciones por un lado y la Biblioteca Nacional por otro. Sí, de hecho, esa labor de bibliotecario, literal, o sea, con todo lo digno y lo importante de ese trabajo en un momento tan difícil y trágico de la historia peruana como fue la guerra con Chile, sin duda es algo que merece reconocimiento aparte, ¿no? O sea, ahorita estábamos hablando un poco de lo que escribía, pero también lo que hizo. Fue un gran académico, fue un intelectual, fue un tipo muy activo, también estuvo Sí, metido en la política, fue senador, también. fue embajador, fue muchas cosas, Palma. O sea, fue un personaje muy protagónico, muy activo y muy presente en su tiempo. Llegó a ser exiliado en algún momento, se fue a Chile, Mm, exiliado en el exilio por persecución política. O sea, era un personaje como mucho, ¿no? O sea, un poco lo de la época, el signo de la época, ¿no? Aquel que se dedicaba mm, a la academia, a las letras o lo que sea, inevitablemente iba también por ese talento, por esa capacidad intelectual, esa brillantez. No era raro que esto te llevara a la acción política, ¿no? A la actividad política, y ese fue el caso de él. De hecho, de ese exilio en Chile surgen las primeras mm, tradiciones porque es un momento que es particularmente fuerte para él, donde en algún momento él siente
sí, el peso, el dolor de la distancia, de la separación de la patria, se va, pues como dice, como buen romántico, él extraña la patria estando en Chile y, y al sumarse a la actividad literaria en Chile, vivió en Valparaíso, sobre todo, según tengo entendido, esa actividad literaria, ahí fue un momento importante en la génesis de lo que sería la tradición peruana, como género, digamos, como subgénero, Mm, no sé cómo llamarlo, como esta cosa que él, insisto, Palma decía que él mismo de alguna manera había inventado y creo que no le faltaba razón, fue una ocurrencia ya, suya y claro. que llegó a dominar y a hacer muy bien. Y que no haya tenido equivalencia, o sea, tiene un cierto origen, hay Carlos no me dejará mentir, él sabrá mejor cuáles pueden ser específicamente en términos más académicos, cuáles pueden ser las fuentes en términos de género literario de las que bebe la tradición, pero la tradición tiene una serie de elementos que él toma, ¿no? Y que hace Mm, suyos y que convierte en esta nueva forma de contar. claro, quizás antes de eso, solamente para no olvidarme, porque luego vamos, saltamos de un tema a otro, es también recordar que en su momento ya Palma también tendrá toda una discusión con el grande Manuel González Prada, ¿no? Que ya pertenece a otra generación, ¿no? Ya no Sí, es una generación que eso va a nace, venir después. Yo tengo ahí separadas unas citas bastante fuertes que, de Manuel González Prada, pero eso ya es posterior, ya posterior, cuando claro, Palma ya es ya era un posterior, consagrado, Palma ya era claro, famoso por sus tradiciones, y ya, una nueva claro. generación llega a criticar eso. Pero eso, Mm, ahí tengo ahí claro. preparado Ok, algo. está bien. Sí, no, pero es importante, claro. O sea, cómo Palma va de alguna manera agrupando toda una gran cantidad de escritores, todo un momento histórico que va desde la post-independencia a todo ese proceso de Castilla y de luego de la guerra con Chile, la posguerra, el inicio del siglo XX. O sea, es todo un, digamos, si uno quiere analizar y entender ese cambio, ¿no? De post-independencia al siglo XX, la figura de Palma es como muy emblemática, no solamente como él, como persona histórica, sino por lo que escribe, ¿no? Porque en toda su literatura, todas sus tradiciones, abarca una gran cantidad de ideas sobre lo que es la colonia, ¿no? Y para escribir sobre todo esto utiliza, por una parte, leyendas, mitos, textos incluso europeos, que él los actualiza, los pone en un contexto peruano, ¿no? O sea, de eso hablaremos al hablar de alguno al menos de tres que hemos escogido el día de hoy, de tres tradiciones, y para que vean cómo es claro que digamos que Palma construye sobre otras ideas que están escritas o que están en el imaginario literario, cultural, ¿no? De la época. Entonces eso es importante recordarlo, ¿no? Y más bien como lo peruaniza, ¿no? Con todo Sí, lo que ha dicho Yang, o sea, es decir, con la forma de escribir, cierto barroquismo, el genio del lenguaje, refranes, dichos, cierta musicalidad en su escritura, y también, por supuesto, tratar de mostrar una cosa como una moraleja, una suerte de mensaje final, que es eso es algo muy del romanticismo, sobre todo español, diría yo. de hecho, en ese sentido, me interesa citar justo un fragmento Mm, de un escrito de Palma que justamente tú, Carlos, me subrayabas y me hacías destacar, porque como para tratar de ordenar un poco ahorita, hemos dicho varias ideas sueltas que no creo que estén desordenadas, yo creo que nos siguen, ya. nos siguen. Aparte, así son las conversaciones, ¿no? Cuando uno conversa así relax, sale de todo. Pero me interesa examinar citar un escrito de Palma, que justo Carlos me lo compartía hace un rato, que es muy interesante porque es donde a él le toca como decir de dónde vengo, ¿no? O sea, de dónde vengo yo como literato. Y lo cito, dice, tocóme pertenecer al pequeño grupo literario del Perú después de su independencia. Nacidos bajo la sombra del pabellón de la República, cumplíamos romper con el amaneramiento de los escritores de la época del coloniaje y nos lanzamos audazmente a la empresa. Y soldados de una nueva y ardorosa generación, los revolucionarios bohemios de 1848 a 1860, luchamos con fe y el éxito no fue desdeñoso para con nosotros. Rescato esto porque me parece muy interesante. Él mismo dice, Mm, nacimos bajo la sombra del pabellón de la República. Son los hijos, la nueva generación del Perú mm, libre, del Perú independiente, del Perú que tiene que encontrar una voz, que tiene que encontrar un arte, que tiene claro. que encontrar una forma de contar, romper con el pasado, con estos españoles, con ese pasado que ya queremos dejar atrás porque nosotros somos ahora una nueva generación. Y siendo que se sienten ellos como generación imbuidos por ese espíritu, pasa algo que sigue pasando en el Perú. No pasó muchos años,
sea, estamos hablando, como dice, 1848 a Mm, 1860, eh, no pasaron de sus mocedades, de ser de escritores jóvenes, de 20, 30 años máximo, para que ya, para cuando ya tenían los 30 o cercanos a los 40, el nivel de desengaño, el mm, nivel de, el nivel de ironía, de ya, insisto, de decepción o desengaño con esa realidad, ya caló lo suficiente como, por ejemplo, para que Palma decidiera empezar cambiar su dirección a otros espacios y otros ámbitos, como por ejemplo, y esto es muy interesante, el periodismo, que mm, hacía periodismo también Palma, pero el periodismo de sátira, el periodismo de crítica política, ¿no? O sea, acá también José Miguel Oviedo también señala, ¿no? Que tras la épica de la emancipación y de la independencia, dice, sobreviene la comedia y aún peor aún la farsa de la vida cotidiana, dice, bajo el imperio de supuestos principios liberales que en el fondo eran puro cuento. Perú era un país de caudillos autoritarios, sí. donde cada quien quería llevarse la suya, y entonces esos principios quedan bajo tela de juicio. ¿Y qué hace Palma? Vamos a rajar, pues, ¿no? Como buen Ujú. limeño, vamos a hablar y vamos a reírnos de esto porque de Claro. alguna manera se pierde, ¿no? Entonces, de hecho, hay una actividad importante. Y me encantan los nombres de los diarios que dirigió Palma. Dice, empieza a brillar Palma en el periodismo satírico y de combate político. Y dice, el autor se vincula en un largo periodo de diversas publicaciones, como por ejemplo, dirigía una hoja satírica titulada El Diablo. Es uno de los Ya. así como luego algunos recordarán el Chesu, el Mono Simonadas, Nah, ¿no? La claro. revista No, etcétera, tantas cosas que han pasado en los últimos años, esa tradición de periodismo gráfico, político, crítico. Bueno, desde el siglo XIX estaba y Palma fue uno de los, digamos, de los que lideraron esto. Luego también colaboró en otra publicación llamada El Burro, me gusta mucho el nombre, El Esos Burro, nombres. donde dice, en 1867 luego lo encontramos como redactor principal de un punzante órgano político llamado La Campana, que tenía el siguiente eslogan: periódico nacional y caliente, que ni verdades calla, ni mentiras consiente. Está bonito, parece fantástico. Pero insisto, o sea, partimos del ideal romántico, vamos a darle la voz literaria a este nuevo país joven, así lleno de energía y de ganas. Y prontito, a los 30 y Mm, pocos, ya el desengaño, Hay un, ya es hay una, tremendo, ¿no? es interesante cómo esa mirada, bueno, nostálgica, melancólica y al mismo tiempo irónica y, ¿no? Crítica, socarrona, dicen, pues, ¿no? Quizás sería la palabra para toda esta cosa que estoy tratando de decir. Es algo de bastante limeño, diría yo, y en alguna medida también peruano. Y que está hasta nuestros días, ¿no? Es decir, uno lee a Palma y puede rastrear de Palma, tranquilamente podemos llegar a hacer la conexión hasta Ribeiro, ¿no? Con todos sus cuentos, donde tiene un poco ese mismo tipo de mirada, una nostalgia sobre algo medio perdido, del día a día, de la vida cotidiana de los limeños y los peruanos, ¿no? O sea, está en todo, incluso las novelas de Ribeiro. Y bueno, más adelante, decía mi buen colega, amigo Fernando Rivera, de la cual nos mandó un saludo desde acá, que se puede llegar incluso hasta Bailey, ¿no? Es decir, como, o sea, hasta Jaime Bailey, esa misma línea esa mezcla de mirada, que también es un poco chismografía, ¿no? O sea, una parte de todo esto, ¿no? Es decir, eh, quién dijo qué se dijo, cómo se dijo y cómo se cuenta, ¿no? Que es algo que yo creo que también efectivamente pues Palma de alguna manera como que inventa, ¿no? O sea, una forma de contar algo, o sea, una forma de contar lo peruano, lo limeño, lo colonial, ¿no? Ya sean las diferentes historias en las cuales se va metiendo, ¿no? Sí, tienes razón en eso de que yo no sé si lo reconocerán o no sé si les habrá dado gusto no sentirse Mm, herederos de esa tradición, hablando de tradiciones, que un Ribeiro o que hasta un Bailey, por venir hasta nuestros tiempos, puedan ser de algún modo herederos de Palma. Yo digo que sí, no sé si a mm, ellos les gustará la idea, pero yo digo que sí. claro, Pero es que aparte eso tiene que ver con una idiosincrasia tan nuestra, tan de Lima, sí, además, sí, sí, tan de sí. Lima. La Lima rajona. Para los que, bueno, a los limeños no tenemos que explicarle con ese rajón. Quizás para el público de otras partes, bueno, Sí, es este.
el comentario a media voz, el comentario viperino a media voz sobre cualquier cosa que haga o deje de hacer el prójimo, ¿no? O sea, en Mm. Lima, no sé, esta forma de relacionarnos, esta forma muy propia de cómo Y que hablamos, no cómo nos vinculamos, tiene, está ahí, ¿no? claro, y que no tiene necesariamente un asidero de verdad, ¿no? Es decir, es simplemente, por ejemplo, a eso voy con las tradiciones también, ya, ¿no? De que mucho de lo que cuenta Palma no es necesariamente historia, es más bien ficción histórica, si quieres, que es diferente. Es decir, no, en muchos casos no es claro que todo lo que él está contando está basado en un hecho real. Los personajes, en alguna medida, sí. O sea, no sé, pues el Virrey Amat, la Perricholi, Bolívar, San Martín, Castilla, una gran cantidad de personajes históricos, pero lo que ellos hacen, aunque en algunos casos puede estar documentado, no significa que eso pasó de esa manera o pasó. Entonces, es muy interesante mucho porque cuando, al menos yo recuerdo cuando más niño lo leía un poco como historias de ficción, pero con que algo de lo que nos están contando es cierto, ¿no? Y ese es un poco digamos, lo que es el chisme, el raje de que algo de lo que se está contando tiene que tener necesariamente un valor de verdad, ¿no? De verdad histórica. Y cuando en realidad, no, no necesariamente no, o sea, solamente puede ser pura ficción, ¿no? O sea, como el niño que grita que viene el lobo, ¿no? Y pues, no viene, ¿no? Hasta que Claro, llega. Bueno. eso es un elemento que es Mm, una opción que toma Palma, porque también es interesante decir que justo ahorita que hablas de historia, que finalmente mm, Palma era un historiador frustrado, de alguna manera. Él mm, amaba el ejercicio de la historia, le gustaba, le fascinaba, era una labor que él siempre quiso llevar a cabo y de alguna manera siempre estuvo hubo esta doble, en mexicano los mexicanos dicen tiene doble cachucha, tiene doble gorra, o sea, tiene un papel y otro. De alguna ah, manera sí, él había un legítimo interés de hacer historia, de rescatar la historia, ya lo dijimos hace un rato, mm, o sea, él temía que se pierda la historia del virreinato, por ejemplo, que era lo que había que rescatar. Entonces él de alguna manera asume esa labor. De hecho, hay otra cita que yo rescato del estudio preliminar de Oviedo, dice que para él, de alguna manera, la tradición era una forma de rescatar la historia que de otra manera se hubiera perdido mm, irremediablemente, ¿no? sí. Y de hecho, esto hace ver que de alguna manera la tradición para él no es solamente un género, sino prácticamente, y esto lo dice Oviedo, sino se trata de una causa literaria americana, Mm, porque había una corriente, insisto, está esta corriente de somos un países nuevos, somos países libres, vamos a cortar con el pasado, no queremos saber más nada de este pasado, vamos a construir un presente, un futuro con nuevos valores y con nuevas ideas. mm, Pero él decía, pero no, tampoco podemos perder lo que pasó. Entonces hay esta búsqueda, ¿no? Él considera, dice, la necesidad de llamar la atención del pueblo que mm, normalmente es indiferente a la historia, a su propia historia, y el señuelo habla de cómo hacemos que el pueblo sepa su historia, conozca su historia con el señuelo del romance. Es decir, cito directo, la versión pintoresca y amena del pasado colectivo, claro. ¿no? Pintoresca y amena, esas son las tradiciones. Sí, yo creo que Y eso lo resume bien, pintoresca y amena, ¿no? sí, y de alguna manera pues la traducción surge, no obstante, la Mm, tradición surge, según señala este estudio, como una pretensión de literatura nacional. mm, También, sí, ojo, sí, sí, es sí. una serie de objetivos. No podemos olvidar la historia, rescatémosla. ¿Cómo hacemos que la gente sepa historia? Bueno, contémosla divertido, contémosla de manera amena, divertida, pintoresca, Mm, chispeante. Así igual la tenemos. Y al final de cuentas, al trazarse esta suerte de emisión, de alguna manera estamos estableciendo los parámetros de lo que puede ser la literatura nacional. Lo que nos toca es hacer esto, o lo claro. que él siente que le toca es hacer eso. Y de alguna manera, como dices, al final, volviendo a la idea de Mm, quiénes pueden ser herederos de esa tradición, pues los hay, lo sigue habiendo, ¿no? O sea, finalmente, es más, me pongo a pensar en gente como Bryce Echenique también, o sea, también, esta claro. forma chispeante, divertida de contar historias muy sencillas, pero que hablan, que pintan en esas pequeñas postales o en esas pequeñas estampas, pinta parte de lo que somos, ¿no? De lo que es una sociedad limeña, o al menos ciertos segmentos de la sociedad, o en general del Perú, en general, pero insisto, hay mucho está Claro. muy enfocado y muy quizás centrado en Lima, pero sí, es sin duda, insisto, Palma que No, hizo una escuela, creó una escuela
marcó unas pautas, nos guste o no, insisto, por ahí que alguien va a tachar, no, esto es muy pequeño, es muy cortito, es muy limitado. Claramente hubieron muchos otros escritores peruanos que Claro, salieron de ese molde, lo rompieron felizmente y gloriosamente en algunos casos, claro. obvio, pero de que está, está. Y es una escuela fuerte e importante. Claro, es el siglo XIX, ¿no? O sea, en toda América Latina se están construyendo narrativas de la identidad nacional, o sea, qué es ser argentino, qué es ser chileno, qué es ser mexicano, colombiano, ¿no? Es el momento histórico de novelas románticas, y románticas me refiero también a romances de personas digamos, de relaciones amorosas que buscan plantear como la unión del pasado con el presente, ¿no? De lo indígena con lo español, o sea, esto más ha ido más tachocano, sin irnos muy lejos. Está la poesía modernista, que ya está a punto de salir, o sea, a final del 19, o sea, hay todos esos momentos, Darío es uno, esos momentos en que se está buscando crear que, digamos, reconocerse como un nuevo sujeto latinoamericano y también un sujeto de su propio país, o sea, de su propia nación, los peruanos, ¿no? De alguna manera, digamos, lo que hace Palma es tratar de construir ese imaginario, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto es tan consciente o no, pero sin duda lo hace, ¿eh? Y lo que crea es ese imaginario, o sea, no por nada el imaginario que va a crear está, no tanto en la independencia, en la república en la que está viviendo, sino, digamos, en la colonia, en el virreinato, ¿no? Ahí va a establecer su raíz de lo identitario peruano. Entonces, más de 339, creo que es el número de tradiciones sobre la colonia, muestran que la preocupación para Palma de la recuperación del pasado, pero la construcción del presente es la colonia. Y también llama la atención que solamente unas cuantas son sobre el mundo incaico, ¿no? O sea, muy poquita. Entonces, es muy revelador el proyecto palmista sobre lo peruano o lo limeño incluso, ¿no? O lo más específico. Pero en todo caso, como tú has dicho, me parece bien también recalcar cómo el siglo XX, porque ya eso es algo del siglo XX, van a venir estos escritores que van a más bien de criticar, cuestionar y postular otras miradas sobre lo peruano. Está Arguedas, está Mimo Vargas Llosa, está Ciro Alegría, está, bueno, y una gran cantidad de escritores, se me escapa, Magda Portal, Blanca Varela, poetas, ¿no? Etcétera. O sea, la poesía, por supuesto, Vallejo, o sea, cómo van a tratar de ampliar esa mirada sobre lo peruano, que no solamente se puede reducir a la mirada de Palma. Sí, al margen de eso, que no es el tema de hoy, ya hablaremos, llegaremos a eso en el próximo año, en el año 2026, cuando hablemos más de otros autores, veremos cómo eso se va viendo más en los que hemos mencionado, cómo se amplía esa mirada, cómo se cuestiona esa mirada, ¿no? Eh, que creo que es importante. Sin embargo, para no irnos por las ramas y volver a Palma, quizás hablar de al menos de hemos escogido ya tres tradiciones, pero quizás hablar un poquito de ellas y comentarlas con ustedes y luego también en su momento déjenos ahí comentarios sobre cuáles son sus tradiciones peruanas favoritas, que han leído, que les gusta releer, ¿no? Quizás empezar hoy día, ¿con cuál quieres empezar, ya, con cuál de las tres que hemos escogido? De hecho, me agarraste ya preparado porque sí sentía que vale la pena. Yo me voy a atrever a leer a Palma, voy a traer el inicio de una de las tradiciones que hemos elegido, que además, según los críticos, es una de las más importantes, una de las más logradas. Se llama Don Dimas de la Tijereta. Yo no la había leído antes, confieso, había leído varias otras de estas que estaban en los libros escolares, pero esta Don Dimas de la Tijereta a mí me gusta y voy a animar a leerla a ver si me sale bien, porque aquí estamos hablando de un personaje del mero virreinato, estamos hablando de un escribano en la Lima, la ciudad de los reyes, más o menos calculo siglo XVI, XVII, quizás, no sé si está tan preciso eso, pero acá vamos a ver la habilidad estilística de Palma, ¿no? O sea, justo comentábamos recién que tenía una capacidad enorme para rescatar los modos del barroquismo, de español, etc. Y este es un gran ejemplo. Oye, espero no deshonrar esta entrada que está muy buena, voy a tratar de leerla y que suene bien. Entonces dice, Don Dimas de la Tijereta,
Cuento de viejas que trata de cómo un escribano le ganó un pleito al diablo. Y dice así: érase que se era, y el mal que se vaya y el bien que se nos venga, que allá por los primeros años del pasado siglo existía en pleno portal de escribanos de la 3 veces coronada ciudad de los reyes del Perú, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz ciceroniana, pluma de ganso u otra ave de rapiña, tintero de cuerno, gregüescos de paño azul y media pierna, jubón de tiritaña y capa española de color parecido a Dios en lo incomprensible, y que le había llegado por legítima herencia, pasando de padres a hijos durante 3 generaciones. Conocíale el pueblo por tocayo del buen ladrón, a quien don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrábase don Dimas de la Tijereta, escribano de número de la Real Audiencia y hombre que a fuerza de dar fe se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decíase de él que tenía más trastienda que un bodegón, más camándulas que el rosario de Jerusalén que cargaba al cuello, y más doblas de a 8, fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpó para Cádiz, y de que daba cuenta la Gaceta. ¿Acaso fue por quien dijo un caquiversista lo de un escribano y un gato en un pozo se cayeron? Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. Hasta aquí llego ya. No quiero seguir Claro. maltratando a Palma, pero a mí me parece una joya, ¿no? El estilo, insisto, no es que así escriba todas, pero es una joya de este estilo, muy propio, yo creo que de tiempos de, no sé, del siglo XVII o XVI español, me imagino. Creo que ahí está todo, ¿no? Esa suerte de que parece cuento de hadas y al mismo tiempo no lo es, ¿no? O sea, eso de érase una vez que era, ¿no? Una cosa así creo que empieza. Y ya es un llamado a que nos llegue el bien y no que el mal se aparte en una historia donde el diablo es protagonista, ¿no? Muy rápido para los que no saben de qué trata, básicamente la historia de este hombre, Don Dimas, que es un escribano que ya siendo mayor se enamora de una mujer joven que tiene como unos 20 años, visitación. Sí, felicitación. Y pues como esta mujer obviamente joven no desea nada con este hombre, él decide hacer un trato con el diablo, ¿no? Es decir, le va a dar su almilla con tal de que el diablo le dé el amor de esta mujer. Básicamente es que eso es la historia también famosa del Doctor Fausto, ¿no? Que es una historia alemana clásica que la han trabajado un montón de escritores, el más conocido es Goethe, pero también la han escrito otras personas también, ¿no? Entonces es una suerte de, al menos tengo entendido que es como una suerte de mito folclórico, digamos, tradicional, oral de la Alemania del medioevo. O sea, hasta ahí se puede rastrear los orígenes. Lo que hace Palma es llevar la historia y plantearla en la Lima colonial, ¿no? Y específicamente en este personaje escribano del que su trabajo está en una de estas calles, pues, del Paseo de los Escribanos del centro de Lima, ¿no? Muy cerca de la catedral, muy cerca de lo que es el Palacio de Gobierno hoy. Y a partir de eso la historia, bueno, se desarrolla en la medida en que Don Dimas va a tratar de sacarle la vuelta lingüísticamente al diablo, ¿no? O sea, va a tratar de salvar su alma y efectivamente lo hace, ¿no? Y entonces ahí es muy divertido, digamos, todo ese giro final es muy divertido porque tiene como varios giros. Uno de ellos es cómo va a lograr salvar su alma, ¿no? Y aparte acá, esto es seguramente, o sea, digamos, uso directo de la picaresca española más clásica, ¿no? Que la aplica, que finalmente démonos cuenta, ¿no? O sea, no nos toca saberlo todo, pero para nosotros puede ser la criollada limeña, ¿no? O sea, Claro. tal cual, descrita por Palma. Y otro detalle que luego genera críticas duras hacia Palma es, por ejemplo, cómo se refiere a la figura de la mujer. Y eso es un tema que sí se critica
claramente, insisto, la Academia Peruana ha criticado la manera en que Palma siempre se refiere a las mujeres. Lo hace con mucha gracia y es algo que además lo hace con mucha gracia, pero ahora yo mismo me río culpablemente porque me doy cuenta que toda la incorrección política está, por supuesto, puesta en Palma. Claro. No vamos a echar la culpa, él está en mediados del siglo XIX, no tiene por qué preocuparse por esas tonterías de estos tiempos, pero más allá de tonterías o no, ciertamente pues, el abordaje de la figura femenina casi siempre es similar, y yo acá rescato la parte en la que justamente describe a Visitación, ¿no? La figura de Visitación, que es la mujer, la que vuelve loco, la que hace que este escribano decida vender su arma al diablo con tal de conseguir los favores de esta dama de Visitación. Y acá leo más el fragmento de la descripción que hace Palma de Visitación en esta historia, ¿no? Dice: se enamoró hasta la coronilla de Visitación, gentil muchacha de 20 primaveras, con un palmito y un donaire, y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres belemnitas, una cintura pulida y remonona, de esa de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como dos luceros y más matadores que espada y basto en el juego de tresillo o rocambor. Cuando yo digo que la moza era un pimpollo a carta cabal. Ahí estamos. Descripción. Claro. Esta descripción se repite en N tradiciones, este tipo de descripciones, claro, para hablar pues de la famosa limeñita, ¿no? De la famosa mujer limeña, claro. como alguien hace, no sé, aquí en redes sociales hablaba de Limeña Girl, no me acuerdo, algún personaje que tenía ese. No, pero por ejemplo, eso es importante porque aquí ves cómo se construye, al mismo tiempo que se construye la imagen de este hombre, digamos, que es muy hábil con las palabras, es un escribano y que va a salvar el pellejo, también es un viejo verde, es un hombre mayor, ¿no? Pero también se construye la imagen de la mujer limeña colonial. ¿No? O sea, eso también es importante aquí, porque no será la única, y hablaremos en un rato de la siguiente tradición, pero cómo se va construyendo una cierta imagen de lo femenino, de lo masculino, de las relaciones sociales en la colonia, ¿no? Entre los diferentes personajes. Eso es como súper interesante digamos, para releer a Palma, ya no como lo leíamos cuando estábamos en el colegio, sino más bien con una lectura pues ya más que han pasado años, que nos muestra mejor de qué, digamos, qué es lo que está, digamos, cómo construye Palma ciertos estereotipos finalmente de lo nacional, ¿no? Bueno, pero ahí hay mucho más. Me gustaría quizás no olvidarme, mientras que estaba revisando también este cuento, el nombre de Don Dimas, que remite también a uno de los ladrones que muere crucificado con Jesús, ¿no? El buen Dimas, que cuando está en la cruz, Jesús le dice, porque ha sido bueno, que ese mismo día va a ir con él al cielo, ¿no? Entonces, De eso hecho, es algo... antes de entrarle a Dimas, y justo retomando lo que decías previamente sobre la mujer, voy a rescatar una parte que o sea, creo que viene a cuento decirlo, Dale. nuevamente citando a José Miguel Oviedo, literal, ya específicamente Ya. hablando de lo que dice del manejo de la figura de la mujer. Mm. Dice: la imagen de la mujer en las tradiciones es, para poner solo un ejemplo, muy reveladora de su visión de la sociedad colonial o republicana del Perú. Sí. Para Palma, el destino de una mujer es casi siempre una consecuencia de su belleza, así como el del hombre lo es de su apariencia varonil y su arrogancia. La belleza física suele ser lo único que la mujer realmente puede llamar suyo, lo que la hace valiosa y codiciable por el hombre, más todavía si la mujer la usa con esa malicia y atrevimiento que se llama en el Perú lisura y que tanto exaltó Palma. Si la heroína es bella, todo parece perdonársele. Sus excesos son presentados como algo gracioso, femenino, inclusive si ellos la destruyen, lo que invierte curiosamente el sentido de la atracción física que ejerce. La subyugadora termina siendo subyugada, dice, correlativamente a la ausencia de atributos físicos, reemplazada por virtudes como el ingenio, la soberbia o el coraje, que son descritos desde una perspectiva de irónica superioridad y que terminan diciendo, promoviendo una imagen más bien de una mujer sabida, una mujer casi varonil, o como se decía en el pasado, marimacho, ¿no? Pero nada, está claro, ¿no? Lo que dice
O sea, en tiempos de feminismo, Palma queda pésimamente parado, queda Sí. claro. O sea, la No, figura, olvídate. insisto, era hombre de Pero su tiempo, eran otros momentos y y otra me forma llama de ver, ¿no? también la atención como, bueno, ya yo sé que aquí ya muy un poco spoiler, pero bueno, las tradiciones ya tienen más de 200 años, así que bueno, nada de spoilers. Que Visitación termina luego en el convento, ¿no? O sea, el lugar final de Visitación después de todo lo que pasa en su vida es que, bueno, decide repetirse toda su vida, de sus pecados, qué sé yo, alejarse del mundo terrenal y volver y entrar a un convento donde muere, pasa sus últimos días, ¿no? Y mal que bien, o sea, Don Dimas sí salva el pellejo, ¿no? O sea, con el diablo le entrega el alma, que no es el alma lo que él ha prometido, sino su almilla, que es finalmente esa prenda de ropa que usaban los escribanos. ¿No? Esa típica prenda de ropa que es así, ropa ancha, ¿no? Que es una suerte de suéter, si quieren. Una prenda que también usaban las mujeres, y que es lo que se llamaba almilla y o jubón, creo que es la otra palabra. Y le dice, bueno, acá está mi almilla, que es lo que te había puesto en el papel, ¿no? Como buen abogado, digamos, de escribano, eh, ¿no? Legulladas que dicen, La leguleyada. Sí. y el diablo se va un poco con el rabo de las piernas, ¿no? Y Palma tiene al menos una o más donde el diablo es protagonista, ¿no? Entonces a mí esto también me llama la atención yo lamentablemente no conozco en la tradición latinoamericana del siglo XIX si hay más historias donde el diablo está presente y cómo funciona el diablo no sé, pues en Argentina, en Colombia, en Chile, no sé, en Brasil, como personaje, pero al menos en Perú se le saca siempre la vuelta, ¿no? O sea, el diablo no tiene no puede ganarle a ningún peruano. Eso es algo Claro, que, como que, ¿no? Como dicen esa frase aquí, en el diablo perdió el poncho. claro, la tierra donde el diablo Eh, perdió el poncho. Así es, Sí, ¿no? Entonces, sí, eso a mí me parece también una imagen muy peruana, me imagino también muy latinoamericana, ¿no? Pero sobre todo esa idea de que, claro, el diablo no tiene, por más diablo que sea, no puede, no tiene, no compite, no puede competir ni ganar digamos, con la labia y la criollada, voy a decir, limeña, ¿no? No sé, no hay manera. sí, de hecho ese rescate finalmente es visto por algunos críticos y por la gente también, por quien lo lee. Yo creo que cualquiera se puede dar cuenta, no necesitamos un crítico literario nos lo diga. Hay una suerte de tremenda añoranza, ¿no? Por esa Mm, época. Por un tiempo duro, por un tiempo cruel. Finalmente el virreinato fue un tiempo de sumisión, fue un tiempo claro, de servidumbre, ¿no? Donde los peruanos eran, donde los criollos, los peruanos, lo que se considerarían peruanos, pues obviamente eran ciudadanos de segunda clase. Y quieras o no, y por más crítica que siempre haya, o sea, Palma no idealiza el virreinato, lo critica y revela sus hipocresías, sus falsedades, sus situaciones, ser una sociedad justamente llena de castas y llena de humillaciones, de injusticias, pero siempre las pone bajo el tamiz del humor, bajo el tamiz de la mm, picardía, y al final, quiérase o no, hay un afán perdonavidas, ¿no? De alguna manera de esa mm. época. Un bueno, era malo, pero no tanto, porque tenía estas cosas bonitas. Y esto es un Bueno, reproche que se le hace a nivel de la crítica académica, claro, incluso, ¿no? claro, pero es que la impresión que da es que como que, pero qué mal que era, pero qué gracioso, se veía bien. O sea, pero entonces es como, bueno, Palma, ahí es donde entra la crítica, ¿no? Es decir, o sea, hay una visión un poco, bueno, mucha gente le ha llamado también que es reaccionario, ¿no? O sea, ese también, ¿hasta qué Sí, punto lo es? ¿Hasta qué punto es solamente conservador? Entonces a mí me queda claro que, por ejemplo, para Palma cree claramente en el sistema colonial. O sea, o sea, al margen de lo que critique por aquí y cuestione algunas cosas, él cree en el sistema. O sea, el sistema colonial no le parece tampoco tan terrible para criticarlo como lo va a hacer pues González Prada, por ejemplo, o Salazar Bondi, o qué sé yo, o sea, los que vienen sí. después, ¿no? De hecho, uno de los críticos más rabiosos, lo mencionabas antes, fue justamente Manuel González Prado, uno de los críticos Mm, más rabiosos de Palma, ya perteneciente a una generación posterior. claro, Aparte que es la generación de la posguerra con Chile, que es una generación marcada por una tragedia sí, nacional claro, profundísima, un descalabro absoluto de lo que significaba el claro. Perú. Y obviamente un escritor que se ha hecho famoso y se ha hecho célebre, añorando un pasado colonial o Mm, pintándolo como finalmente algo no tan claro. malo, criticable ahí, pero finalmente añorándolo era algo que obviamente González Prada así lapidó y destruyó públicamente y le pegó a Palma. O sea, se sabe que Palma, según testimonios escritos por él, se sintió muy afectado
Él se sintió muy dolido por aquello que le tocó. Pero lástima, ¿no? O sea, fue el mundo que él conoció, fue un Perú distinto, un Perú que salía de la tragedia de la guerra con Chile, un Perú que de Claro. pronto buscaba nuevas formas. Estamos hablando, cuando Palma muere, estamos hablando de los tiempos de formación, donde está en plena vigencia, en plena ebullición, figuras como José Carlos Mariate Claro, o Vaya que de es la otro Torre. tiempo ya. O sea, hay un Perú nuevo cocinándose, pero que al final nunca se cocina y fracasa. Y al final lo que Bueno, queda, lo que triunfa, es la visión de Palma. O sea, finalmente claro, esa nostalgia, ese afán perdonavidas, ese afán. O sea, Palma muere en una época en que Perú quizás se orientaba a una revolución. sí, Palma se muere, esa revolución nunca ocurre. Y se sí. restaura. Hay una restauración. Y por eso queremos tanto a Ricardo Palma, por eso Es las un buen tradiciones punto. peruanas que no son tan No, celebradas, pues es porque al un buen final de punto. No, cuentas. no, no, no se construye otra imagen Ujú. más contemporánea paradisiaca de lo peruano, ¿no? O sea, Sí, de la tradición, insisto, esa idealización de esa Lima que hasta ahora seguimos escuchando. Por Dios, yo ya estoy harto desde niño y ya estoy bastante grande. Vengo escuchando, ay, es que ya nadie recuerda la Lima de antes. Esa claro, Lima ese es tan el bella de discurso. tradición, limeña, que tiene esa alma de tradición y no sé cuántito. O sea, a mí me parece muy patético, pero hay gente que sigue amando eso. Aún te puede decir una peña criolla y vas a seguir escuchando ese tipo de Claro. comentarios, ese tipo de Bueno, frasecitas un Bryce poco estaba patéticas, pero también bueno. en Un Mundo para Julius. Bryce decía, ¿no? Aquí está la Lima que se va, que se está yendo, no se termina de ir. Eso es Claro, o sea, algo muy ese espíritu que fue bryceano. cuestionado en su momento, Ricardo Palma se murió un poco de Claro. perfil bajo y dolido porque lo estaban maltratando y estaban criticando su visión, pero al final, insisto, esa visión triunfó. Ricardo Palma Mm. sigue siendo una gran figura e, insisto, sigue pudiéndose considerar como uno de nuestros padres literarios, ¿no? Una tradición Sí, literaria sí, sin peruana. duda. Es un Hay un par personaje. de comentarios aquí, insisto, yo quiero volver a citarlo porque están Dale. muy buenos. Justo hablando de la figura intelectual de Palma, dice Oviedo, pues dice, no, no es pues fácil de comprender, está llena de muy vivas contradicciones que traslucen en la obra y que son quizá la razón de tantos malentendidos. Y dos críticos, George Humphrey y Carlos García Prada, dicen esto. Ricardo Palma era un mestizo representativo del siglo XIX, vale decir, un americano nuevo, Mm, inestable, en vía de formación, un espíritu sin orientación clara, precisa, definida, que se hallaba atraído por valores y realidades opuestas, de fuerza para él irresistible, un espíritu en busca de su propio equilibrio. Y dice, esto se ve en su carácter, en su vida, en sus escritos, quería una síntesis que no comprendía bien y que en él actuaba de continuo. Era americano y procedía del pueblo, pero se doblegaba ante el prestigio de la aristocracia española, peninsular o americana. Y me guardo una última cita mucho más cortita que es lapidaria, insisto, de la crítica literaria, que no de la aceptación popular. claro, Palma sigue siendo Palma y las tradiciones seguirán siendo citadas como, ay, claro. qué lindas las tradiciones peruanas, lo más bello y la Lima y no sé qué. O sea, pues, en fin, no, no vamos a hacer mala onda con Ricardo Palma, es muy divertido, escribe muy bien, pero bueno, me guardo esa última cita. Para Te después. dejo seguir a ti, Carlos, con alguna conclusión. Quizás para no quedarnos solo en Don Dima de la Jereta, entrar a la otra crónica, a la otra tradición, perdón, la de ¿cómo se llama? Recuerdo el nombre, recuérdame el nombre que se me fue. Estamos hablando Eh, de, ahí la de esta chica, la espérame, de ahorita Pues te digo Bonita, cuál. esa, Pues Bonita soy yo la castellano. Exacto, pues bonita soy yo. Que es otra, Exacto. no sé, de repente no tan conocida, pero interesante también, pues Bonita soy yo la castellanos, así se llama la tradición. Básicamente, Palma cuenta la rivalidad entre dos mujeres de la colonia, la gran famosa, la Perricholi, su nombre real, Micaela, recuérdame el apellido, la ¿Villegas? Villegas, gracias. Que era Villegas y a Castellanos, que es otra mujer que se llamaba, ya me olvidé el nombre, María, ¿era María o era Mariquita? Mariquita Castellanos, Ajá. ¿no? Una, como dice acá, leo el inicio de la crónica de Palma, dice, Mariquita Castellanos era todo lo que se llama una real moza, bocado de arzobispo y golosina de oidor. Era como para cantarle esta copla popular. Si yo me viera contigo, la llave a la puerta echada y el herrero se muriera y la llave se quebrara, ¿no la conociste, lector?
Yo tampoco, pero un viejo que alcanzó los buenos tiempos del virrey Amat se me pasaban las horas muertas oyéndole referir historias de la Marujita y él me contó el refrán que sirve de título a este artículo, ¿no? Y así empieza esta que va a contar un poco la rivalidad entre Micaela Villegas y Mariquita Castellanos. A menos de lo que yo estuve buscando, Mariquita Castellanos no es un personaje real. No sé si tú ya encontraste algún dato más, pero a menos de lo que yo encontré era más bien un personaje ficticio, No, ¿no? efectivamente, yo creo que salió de la cabeza de don Ricardo. Mm, Fue un invento de personaje mm, para esta historia, ¿no? De lo que plantea, me parece como una típica rivalidad entre mujeres de ese ujú. momento, ¿no? Ya Sí. mencionábamos antes cuáles son los valores que asignaba o que Palma, o que, bueno, ni siquiera Palma, que la sociedad de aquel entonces asignaba a las mujeres. El valor era su belleza, el valor era eso, ¿no? O sea, era su aspecto, su belleza era lo principal. Y si a eso se sumaba astucia y si a eso se sumaba carácter, pues bien. Pero, insisto, estaba muy encasillada eso, a depender siempre de Mm. sus atractivos, ¿no? Sí, no, y bueno, Micaela Villegas, que era actriz de teatro, famosa, amante del virrey Amat, y que muchos limeños que deben conocer su historia por todo el romance que, como que se ha escrito sobre ella, se han hecho miniseries de televisión, ¿no? Se han escrito novelas, obviamente las tradiciones de Palma sobre su personaje. Es bastante complejo, ¿no? Es decir, bueno, Palma cuenta básicamente la rivalidad entre estas dos mujeres en la que va a triunfar va a ser finalmente Mariquita Castellano, porque además de ser una mujer que tiene cierto dinero y cierto prestigio y además de ser bella, tenía estas cosas creo que Palma comenta que Mariquita Castellanos sale con su perro y le pone creo que es un collar con unas grandes piedras preciosas que llaman la atención de todo el mundo y es como una cosa así casi estrafalaria y extravagante y al mismo tiempo de poco gusto, pero que en su momento decide dar todas estas piedras preciosas si no me equivoco, a una iglesia, ¿no? A un hospital, A sí. un hospital. A un hospital como ayuda para el hospital, ¿no? Se desprende, es una mujer desprendida, ¿no? Y por esa generosidad le gana la mano, le gana la apuesta a Mica Villegas, ¿no? Como la llama Palma. Entonces ahí es interesante cómo rescata Palma de alguna manera que dentro de esa frivolidad de la guerra, digamos, de la guerra entre dos mujeres, por ser quien es la más bella, la que es más importante en la sociedad limeña, gana aquella que es desprendida, ¿no? Muestra un momento de humildad y de solidaridad con la gente que necesita más. Eso es interesante, a pesar de toda la construcción que hace sobre lo femenino, sobre la mujer en la colonia, ¿no? Entonces, eso es algo como que Palma dice, bueno, no has escuchado a esta mujer, tienes que saber lo que ha hecho, ¿no? Y ella Claro, dijo, bueno, yo soy la más bonita. Dice, pues sobre bonita todo yo. eso, porque el propio Palma en la descripción del cuento pinta la situación del virrey Amat con la Perrichori, con Micaela Villegas, Claro, como que, ¿y quién entendía eso si era fea? O claro, sea, nuevamente, el gran valor de la claro. mujer es su belleza. Así es. Y si además la Castellanos, además de guapa, es generosa, pues no, por Dios, Ya, ¿no? O pues, sea, claro. obviamente tiene que ganar esa disputa. Claro. Mientras, pues, Aquí en este momento le dejaremos aquí una imagen de el único retrato que existe de Micaela Villegas, ¿no? Que hemos encontrado, está solamente en la web, pero también en algún documento para que lo puedan ver, porque esto, o sea, no existen, entonces no se sabe exactamente cómo era físicamente, pero al menos hay un retrato anónimo, no se sabe bien quién lo hizo, de ella, para que puedan ver de quién estamos hablando, ¿no? Obviamente la mariquita no existe, así que no hay ningún retrato de ella, ¿no? Pero para ver un poco la parte histórica del asunto, ¿no?
como sea, queda claro que a nivel popular, y bueno, ya, y si hablamos de obra artística y literaria, pues para las generaciones de los 90 en adelante, la imagen de Micaela Villegas, la Perricholi, fue justamente rescatada y puesta en valor, digamos, de manera rotundamente exitosa por una serie de televisión protagonizada por la gran actriz Mónica Sánchez en lo que fue su debut estelar, ¿no? O sea, creo que fue por allá en 1993. Bueno, obviamente Mónica Sánchez hoy primerísima actriz de Perú, pero en ese tiempo pues jovencísima, en un papel audaz, ¿no? Porque recuerdo que en esa teleserie Mónica en su interpretación de la Perricholi hace desnudos, etcétera. Entonces resultó fuerte, se convirtió en una obsesión nacional Mónica Sánchez en ese momento representando a la Perricholi, y que representa una cierta reivindicación, ¿no? Mientras que para escritores como Palma, finalmente la Perricholi era un personaje al cual había que desmerecer, porque además de fea y soberbia y qué sé yo, o sea, un poco esa suma de elementos, realmente para el imaginario popular, esta recreación, el retomar la historia de la Perricholi en la década de los 90, hace no tanto tiempo, hace 30 años, bueno, sí, bastante tiempo, cambió un poco la figura, ¿no? Pero es importante porque esta mujer tiene una historia poco conocida. O sea, lo que más se conoce es el romance con el virrey, pero es una mujer que hace teatro, es una mujer que al mismo tiempo va a ser empresaria, o sea, va a vivir, si no me equivoco, muere poco antes de la independencia del Perú, es decir, al igual que Palma, o sea, vive una época que es el cambio los últimos años de la colonia, las últimas décadas de la colonia, hacia entrada del siglo XIX, cuando estamos a punto de llegar a la independencia, o al menos ya los procesos de independencia han empezado en América Latina. Al igual que Palma, que entra al siglo XX, vive de alguna manera el cambio político-social y la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos, a mí me llama la atención la poca, digamos decir, empatía con la Mica Villegas, conocida como la Perricholi, donde hay todo un discurso, toda una investigación sobre por qué o cómo, de dónde nace el origen de ese nombre de Perricholi, que aquí no lo vamos a tener tiempo para discutirlo, pero es más complicado que solamente decir que sea Perrichola, que posiblemente eso no sea así. Entonces, digamos que la figura, lo que rescata Palma es un pequeño, la punta del iceberg de una figura mucho más importante para entender el rol de las mujeres o su trabajo en la época colonial en un momento tan difícil, para la sociedad de la época, ¿no? Hay varios escritores que han hablado de este tema. Desde aquí saludo a mi amigo Waldo Estrada, sé que tiene un artículo sobre este tema, y a otros más que yo sé que han escrito sobre este tema. Yo personalmente no, pero agradezco que otros hayan investigado y muestren más el lado que Palma no muestra, ¿no? Me animo a decir que probablemente lo que ocurre, esta reivindicación de la figura de Micaela Villegas, la Perricholi, tiene que ver, a partir un poco también de fruto de los tiempos, ¿no? Finalmente, la Perricholi, para que nosotros hemos conocido generacionalmente de los 90 para acá, insisto, por una exitosísima serie de televisión, es la de la mujer empoderada, la mujer que no se deja, la mujer que se con astucia, con inteligencia, aprovecha, se sobrepone a los prejuicios de una sociedad que la tiene relegada, que la tiene ceñida, restringida muy poco, y ella sabe superar eso, insisto, con astucia, con audacia, con inteligencia, con su belleza, ¿por qué no? Y logra trascender a eso, ¿no? Y hacerse parte de la historia. Y está totalmente claro que 100 años antes Palma más bien desmerece a ese mismo personaje, pero bueno, hombre de su tiempo, eran otras épocas. Ahora, y bueno, me llama la atención, antes que me olvide esto, claro, que se retome en los 90s, me parece importantísimo, ¿no? O sea, nuestra generación lo vive porque es un momento de apertura dentro del... O sea, digamos, la imagen que se sigue teniendo, incluso en ese momento todavía es responde muy bien a la Lima, la pacata, que todavía subsiste en los años 90 en Perú, y que ya se ponga ese tema en la televisión y se busque romper esquemas televisivos
por la historia, los actores, las actrices, ya es para mí un golazo, porque permite volver a como criticar a la parte de la limeñanidad todavía tradicional y conservadora, que al final del siglo XX pues ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ya estamos es otra época, otra gente, otra generación. Deberíamos ser un poco más liberales, un poco más abiertos, qué sé yo, pero valoro desde acá a toda mi generación, igual que Jan sabrá, ¿no? Cómo se apuesta por estas historias con una mirada en esta década, en los años 90, ¿no? Pues sí, y como el tiempo ahora sí ya nos superganó y nos habíamos comprometido a no hacer este podcast de más de una hora, nada más voy a hacer con esta cita que me dije que me guardé para el final. ¿Verdad? Volvemos al estudio de José Miguel Oviedo porque realmente me parece un gran aporte, una gran pieza para entender la relevancia, la importancia, lo bueno, lo malo, lo feo, en general el valor de las tradiciones de Ricardo Palma. Una de las partes finales dice: las tradiciones peruanas de Palma brindan una extensa galería de caracteres e incidencias de comedia, de género chico, en los que el lector hallará casi siempre esparcimiento, pero casi nunca verdadera trascendencia, pues la visión de Palma es ajena a los niveles problemáticos de la realidad. Como afirma Luis Loaiza, las tradiciones no son una obra reaccionaria. Lo reaccionario suele entrañar cierta rigidez, una resistencia malhumorada ante el cambio, pero sí son una obra conformista. Sí, es uno de los comentarios que destaco. No quiero ser tan duro con Ricardo Palma, pero pues hay cosas que uno tiene que notar. Y bueno, la distancia nos ayuda a valorar, poner las cosas en su sitio, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Creo que vale la pena seguir leyendo a Palma y entenderlo desde una mirada más contemporánea, pero sí, ¿no? Hay más. Lamentablemente no nos da el tiempo. Hemos hablado como una hora y algo, ya. Y hemos cubierto dos de tantas tradiciones, y como ya les dije, ustedes se acordarán mejor algunas que otras, pero hay tantas tradiciones que podemos comentar. Le hemos dado dos, ¿no? Para este año, para cerrar este año 25, pero creo que eso será motivo para que ustedes puedan buscar más y otras tradiciones, quizás las menos conocidas, ¿no? También. ¿Por qué no? Sí, éntrenle Ricardo Palma, hay mucho disponible en internet, no es muy difícil, y si están en Lima, más fácil conseguirla seguramente en alguna edición impresa. Claro. Vale la pena, se disfruta mucho, es muy divertido Palma escribiendo, la verdad. O sea, sí, hay qué duda cabe. Pero bueno, sí, nos interesaba hacer esta observación crítica y de paso seguir avanzando en la historia, porque si se dan cuenta, estamos avanzando en la historia. Sí. Así como jugando, veníamos de Atahualpa y Pizarro y ya llegamos a la independencia. Ya estamos en el Perú republicano, ya esperen, para el 2026, espérense que ya vamos a seguir con eso, con algún otro librito que ya les traeremos. Entraremos al 20. Por lo pronto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, allá en el sur, en Perú, bueno, con el calor, acá en el norte con el frío, pero bueno, igual pásenla bien, coman rico, síganos, estén ahí, aprovechen que está más largo el episodio ya que van a estar vagando todos en vacaciones de fin de año. Aviéntense todos los episodios del Último Lector, véanlos con calma, disfrútenlos, cuéntenos, critíquenos, díganos lo que quieran, rajen o celebren todo lo que haga falta. Bienvenidos. Por favor, somos bienvenidos a los comentarios, estamos contentos de aunque sea de esta manera, compartir nuestras ideas, de estas lecturas, y la idea es que también ustedes, los escuchen y puedan hacernos comentarios sobre lo que estamos compartiendo aquí, ¿no? Y bueno, nos veremos prontísimo. Nos damos unas pequeñas vacaciones porque son necesarias, pero regresaremos pronto en el episodio 5. Ya les avisamos cuando sale el número 5. Entradito enero, por ahí vemos, ahí nos organizamos y les avisamos. No se preocupen. Mientras tanto, bueno, que la pasen bien, feliz año, felices fiestas, Jan, que la pases bien allá también con la familia y a todos también. Felicidades también para ti, Carlos, para tu familia, para todo, ahí celebras tu muñeco de nieve, etcétera, todas esas cosas lindas que pasan allá más al norte. Y bueno, ya nos estamos viendo. Esto fue El Último Lector, capítulo 4 o capítulo 5. Capítulo 4. Capítulo 4. Bueno, y ya nos vemos. Adiós. Hasta luego. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.